Hablemos de la menopausia. Y no es solo el fin de los ciclos menstruales, es mucho más profundo. Pensemos en ella como una reprogramación total del sistema de defensa del cuerpo, un cambio que, de hecho, redefine cómo nuestro organismo va a responder a todo por el resto de la vida. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? Porque más allá de los síntomas que todos conocemos, lo que pasa a nivel celular es una historia fascinante. Una historia de hormonas, de inflamación, de nuevas vulnerabilidades, pero también, y esto es lo increíble, de oportunidades terapéuticas que no nos esperábamos. Muy bien. Para desenredar esta interacción tan compleja, esta va a ser nuestra ruta. Vamos a empezar con la ciencia pura y dura. Luego vemos qué pasa en la clínica. Y al final, exploramos las nuevas puertas que todo esto nos abre. Ok, lo primero que hay que tener clarísimo. La menopausia no es solo que algo termina, sino que es un nuevo punto de partida para el sistema inmunitario. Se establece, digamos, una nueva base de operaciones, una que, como vamos a ver, se inclina hacia un estado de inflamación crónica, aunque sea de bajo grado. Y para poder explorar bien esos cambios, es súper importante que entendamos este concepto, inmunomodulación. ¿Qué significa? Pues en pocas palabras, que las hormonas no son simples espectadores. No, son agentes activos que están todo el tiempo gestionando y dirigiendo nuestras respuestas inmunes. Ahora sí, vamos a conocer al protagonista de esta historia, el estrógeno. Pero no lo veamos solo como una hormona, pensemos en él como el mero director de la orquesta inmunitaria del cuerpo. Y esta analogía es perfecta, porque el estrógeno no tiene una sola función, no toca una sola nota. Lo que hace es coordinar a toda la sinfonía de células inmunitarias para que haya equilibrio, para que la respuesta no sea ni muy agresiva ni muy débil, mantiene la armonía. Y esto nos deja clarísimo hasta dónde llega su influencia. O sea, el estrógeno se comunica directamente con prácticamente todos los jugadores clave de nuestra defensa, a través de estos receptores. Es su manera de darle instrucciones a cada sección de la orquesta. Ahora, fíjense en estos datos, porque son muy reveladores. Aquí vemos que las mujeres premenopáusicas expresan muchísimo más de este receptor clave, el ER-alfa. Y esto no es casualidad, es una evidencia bien fuerte que apunta a un mecanismo de protección que está directamente mediado por el estrógeno. Bueno, sigamos. ¿Qué le pasa a la orquesta cuando el director, de repente, deja el escenario? Pues se desata el caos, la disonancia, cada quien toca por su lado. Este gráfico le pone números a ese caos. Es una caída brutal en el estradiol que circula por el cuerpo, que es el estrógeno más potente. Y este evento, este bajón bioquímico, es lo que desencadena toda una cascada de consecuencias inmunológicas. Sin esa influencia calmante del estrógeno, la orquesta desafina. Como vemos aquí, el sistema inmunitario pasa de estar en un estado bien regulado y protector a uno de total desregulación e inflamación crónica de bajo grado. Y esto se ve en el aumento de estas moléculas proinflamatorias que mantienen al cuerpo en un estado de alerta constante y agotador. Ojo, porque este nuevo estado proinflamatorio no es algo que se queda en la teoría, para nada. Tiene consecuencias clínicas muy directas, y una de ellas es que aumenta la vulnerabilidad a ciertas enfermedades. Entonces, el punto crucial es este. El cambio hormonal hace que el cuerpo sea más propenso a atacarse a sí mismo, como pasa en las enfermedades autoinmunes, y al mismo tiempo es menos eficaz para defenderse de amenazas externas, como los patógenos. Y esto lo vemos manifestarse por todos lados, desde condiciones autoinmunes que empeoran hasta una mayor facilidad para contraer ciertas infecciones e incluso un impacto fuertísimo en la salud bucal, como la enfermedad periodontal. Todo, absolutamente todo, está conectado a esta nueva configuración del sistema inmune. Pero aquí es donde la historia da un giro, uno fascinante y que parece ir en contra de toda lógica. Resulta que este mismo proceso de desregulación inmune puede crear una oportunidad única, sobre todo en el tratamiento del cáncer. Miren, el estrógeno puede, sin querer, ayudar a los tumores a esconderse del sistema inmunitario, creando lo que llamamos un microambiente tumoral frío, o sea, sin células de defensa. Pero ¿qué pasa si le quitamos el estrógeno? Pues podemos, en efecto, desenmascarar al tumor, lo volvemos caliente, y así lo convertimos en un blanco visible y fácil para el sistema inmune. Este proceso paso a paso nos muestra una lógica súper elegante. Primero, le quitas al tumor su comida, el estrógeno, para que lleguen las células inmunes. Y luego, activas a esas mismas células inmunes para que ataquen con todo. Es básicamente una estrategia de 2 golpes. Y los datos clínicos, bueno, los datos hablan por sí solos. En un ensayo fase 1B diagonal 2, esta terapia combinada mostró una respuesta súper significativa en pacientes que ya no respondían a la terapia hormonal sola.
Las cifras que vemos aquí, como una tasa de respuesta global de casi el 36%, son muy prometedoras. Entonces, después de ver esta interacción tan compleja entre hormonas, inmunidad y cáncer, la pregunta es, ¿qué significa todo esto para el futuro de la medicina en la etapa posmenopáusica? Ok, en resumen, la pérdida de estrógeno nos reconfigura el sistema inmune. Esto, por un lado, nos trae retos que hay que manejar, como un mayor riesgo de enfermedades. Pero por otro lado, nos abre oportunidades terapéuticas que apenas estamos empezando a entender y a explotar. Y esto nos deja con una pregunta que realmente da para pensar, ¿no? Si logramos dominar estas interacciones, si de verdad entendemos este eje menopausia-inmunidad, podríamos estar ante la clave no solo para terapias más inteligentes, sino para un envejecimiento mucho más saludable en general. Sin duda, podría revolucionar cómo abordamos la salud en la segunda mitad de la vida.